Hola, ¿cómo están amigos de Garage Media Entretenimiento, Garage de Medios, etcétera? Por cualquiera de las plataformas que nos vean del grupo de Garage Media, gracias por acompañarnos, gracias por vernos en YouTube, gracias por vernos en Facebook. Y pues aquí estamos ahora para platicar un poquito de una teoría que hay sobre la cuestión de los votos. A raíz del triunfo de Maripili, de que Romé no fue ganador para algunos, es fraude, de que Lupillo no fue ganador para otros, es fraude. Total que siempre va a haber un grupo que esté inconforme, ¿no? Yo digo, ¿qué habría pasado si Lupillo Rivera hubiera resultado ganador? Entonces todos los fans de Maripili habrían dicho que es un fraude. Si Romeo hubiera ganado, habrían ido también hacia arriba los fans de Lupillo, los fans de Maripili, que cómo es posible que Romeo tuviera más votos, que es un fraude. A Telemundo se le cataloga de telefraude, que si ya no lo vamos a ver, que hay que quitarlo, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero compartirles hoy, les digo, una teoría de la cuestión de los votos. Y una teoría que esto debieron quizá haberlo dicho justamente los organizadores, es decir, Telemundo, es decir, la gente de la Casa de los Famosos. ¿Por qué? Porque nunca han sido claros, nunca han sido transparentes en la cuestión de los votos, ¿no? Y hablo en todas las Casas de los Famosos, las 4 temporadas de Estados Unidos, la que se ha hecho en México. Siempre te dicen, sigan votando, llamen ya, se van a cerrar las votaciones, entren a la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca vemos cuántos votos tuvo, nunca nos muestran quién va arriba, ¿no? Etcétera, que creo que sería interesante porque por lo menos así fueran los números manipulados, tendríamos esa sensación de que hay transparencia, de que se nos está explicando y de que estamos viendo los números, ¿no? De que estamos viendo si Maripili obtuvo 12 millones de votos y si Romeo obtuvo 10 y si Lupillo obtuvo 7, ¿no? Por decir algo. Pero también, si nos están mostrando eso, programa a programa o durante el programa, mientras las votaciones están abiertas, pues también obviamente si ven que Lupillo lleva 7 y Romeo lleva 8, pues rápido los de Lupillo a votar o los de Romeo a no dejarse. Entonces generaría quizá un poco más de competencia entre los televidentes para estar votando. Pero bueno, el caso es que no hay esa transparencia y ahí les va mi teoría, algo que me parece interesante y les digo, no han aclarado nunca, no han dicho. Para empezar, toda la gente que vota se quejan de que la plataforma para votar no está o no estuvo abierta las 24 horas. Una vez que inician las votaciones, la abren intermitentemente, ¿no? La abren en horarios específicos, entonces no es continuo. De esta manera, pues obviamente hay quien tiene tiempo, si la abres a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, que la gente está trabajando, pues difícilmente se van a ir a votar, ¿no? Quizá debiera abrirse durante el programa, pero total, la dichosa plataforma no se abría continuamente, era algo así como su 24/7, que a la hora de la hora veíamos un minutito y luego nos ponían 5 minutos ahí del baxito ese que decía la Casa de los Famosos, y de plano nunca vimos el 24/7 de manera continua. Nos cachamos ahí en varias ocasiones que incluso había partes que nos querían hacer pasar como en vivo y que nos dábamos cuenta que ya habían sido grabadas previamente, ¿no? Pero va la teoría que les decía, que creo que es lo importante y lo trascendente. Como ustedes saben, quienes viven en Estados Unidos, pues el país es muy grande, ¿no? Están las zonas horario, las zonas uso, y el país, al ser tan grande, tenemos la costa este y la costa oeste. ¿Qué pasa aquí? Estados Unidos es un país formado por inmigrantes, gente que ha llegado de muchas otras partes, que sigue llegando, pero ya generaciones siguientes que han nacido ahí. El caso de los mexicanos, no hay que recordar que en alguna época toda la parte de Nuevo México, Arizona, California era México. Entonces hay mucha raíz mexicana ya, esto aunado a que desde luego hay mucho migrante que se ha ido de México a estas áreas, sobre todo. También vemos en Chicago que hay mucho mexicano, pero les decía, el caso es que al estar formado de migrantes, hay áreas en específico donde hay población. Yo, por ejemplo, si me voy allá, pues seguramente me iría a California, que es donde tengo familia, o me iría a Fairbanks, Alaska, que es donde tengo familia, y así la mayoría, ¿no? Es raro que alguien en México no tengamos un familiar en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Al concentrarse los mexicanos en la costa
en la costa oeste, del lado de California. Hay que recordar que del lado de California, yéndonos de la frontera norte de Estados Unidos, de Canadá, hacia la frontera sur, que es México, ¿no? Tijuana. Tenemos el estado de Washington y luego está Oregón y luego viene California, ¿no? Ahí a un ladito de California está Nevada y más abajito también haciendo frontera con México tenemos a Arizona. Estas regiones están pobladas en su mayoría por mexicanos, sobre todo California, que es un estado grandísimo. ¿Y qué pasa en este sentido? Que obviamente a la casa de los famosos, tener mexicanos, tener puertorriqueños, bueno, en este caso solo fueron dos, Maripili y Patricia Corsino, que entró después, la gente se identifica y quiere apoyar a sus paisanos, a sus compatriotas. Obviamente, Puerto Rico, al ser una región que es parte de Estados Unidos, pues tenía el programa en directo y al tener la ubicación que tiene por el uso horario, allá es a donde voy. Vámonos al lado de la costa este, que si nos vamos hasta el norte, pues tenemos a Maine, y luego ahí más abajito viene Massachusetts, Vermont, Rhode Island, que por cierto, Rhode Island, en alguna ocasión tuve oportunidad de estar ahí en Providence, y qué frío hace ahí, yo creo que es la vez que más frío he tenido en mi vida, ahí en Providence, Rhode Island. Pero bueno, nos vamos un poquito más abajito, tenemos Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Washington, Virginia, luego vienen las Carolinas, ¿no? Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida, ¿no? Que viene acá, ese piquito que viene hacia abajo. Y bueno, toda esta zona que les acabo de mencionar, sobre todo al norte, desde Massachusetts, Vermont, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, por ejemplo, allá hay mucha gente italiana, de ascendencia italiana o italianos que han venido a radicar acá. Pero estamos hablando de los horarios, no de las poblaciones. Les decía yo, el programa Telemundo salía a las 6, 7 centros, recordarán los promos. Y en la costa este salía a esta hora, pero también en la costa oeste salía a esta hora, pero con 3 horas de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el programa estaba terminando en toda la costa este, incluido Puerto Rico, la isla de Puerto Rico y todos estos estados que les acabo de mencionar, cuando ahí terminaba, que estábamos viendo el final de La Casa de los Famosos de ese episodio, ese día, en toda la costa oeste apenas estaba iniciando, acá en California y demás. ¿Y esto qué hace? Yo me pregunto, ¿cómo los de la costa oeste, cómo los de California, van a ver apenas el programa cuando en la costa oeste ya se terminó? ¿Cómo van a votar los de acá? No sé si me explico. Ahí es donde tengo yo una gran duda. ¿Cómo manejas esos votos? Acá en Washington, en toda esta zona que les dije, en la costa, en Carolina, en Georgia, en Florida, en Puerto Rico, ya sabían que, por ejemplo, ese día había salido melaza. Pero acá en California, Oregón, Washington, Nevada, Arizona, estaba iniciando el programa y llame sus votos, cuentan, aún no se cierran las votaciones. Pues para este lado ya se habían cerrado, para este otro no. Entonces, acá ya se había ido melaza, acá estaban pidiendo el voto. ¿En qué afecta esto? Pues en que obviamente, pues la gente que apoyaba a Lupillo, en su mayoría mexicanos, porque Lupillo es un México americano, pues no podían votar porque el programa ya había terminado. Sin embargo, la gente de Puerto Rico, en este caso apoyando a Maripili, pues estaban votando totalmente cuando el programa estaba en vivo. No sé ahí qué debieran hacer. Yo pienso que quizá las votaciones debieran decir, vamos a abrir las votaciones desde que termine el programa y se cierran al día siguiente cuando inicia el programa, para de esta manera, entonces quizás sí tener un poquito de mayor control y un poquito de mayor igualdad para que ambas costas, para que todos los estados que conforman Estados Unidos tuvieran más o menos la misma oportunidad de votar. Porque de otra manera, pues, como les digo, el programa se transmitía a las 6, 7 centro. Y hay que recordar que en Estados Unidos la mayoría de la gente sale de trabajar a las 5. A las 5 se cierran las oficinas y a las 5 es cuando los freeways de las 5 a las 6 van saturadísimos, ¿no? Porque la gente va de regreso a sus casas. Entonces, ¿cómo ibas a llegar a tu casa a votar? Para empezar, cuando ya habían pasado las votaciones, cuando el programa estaba terminando en una costa, en la otra estaba iniciando.
creo que ahí pudiera haber gran diferencia. Otra de las diferencias que pudo haber en que la balanza se inclinara a favor de Maripili hacia Puerto Rico, hablando de países, y no es que estuvieran involucrados, no era Puerto Rico contra México, no. Eran los fans que se identificaban y quieren apoyar, repito, a su paisana, en este caso a su compatriota, a Maripili, los puertorriqueños, y a Lupillo, los mexicanos. Hay otra cosa, si ustedes se fijan en estos últimos finalistas, y vamos a hablar en el orden que quedaron, Maripili, Puerto Rico, hablando de su país de origen. Maripili, Puerto Rico. Romé, mexicano. Lupillo, mexicano. Alana, mexicana. Y Geraldine, mexicana. Eran 4 de México contra 1 de Puerto Rico. Obviamente, quienes apoyan por el ser mexicano, pues se dividieron en estas 4 partes, mientras Puerto Rico fue todo a una sola parte. Pero bueno, eso es lo de menos. Espero que me hayan entendido, que no me hayan volado mucho, pero la idea es esa, ¿no? Que mientras que en la costa este de Estados Unidos el programa terminaba, en la costa oeste apenas iniciaba. Entonces, los de acá, ¿cómo iban a votar cuando ya se había elegido incluso al ganador o se había elegido a quién se salvaba, etcétera, en una costa? Por ahí va, es un cuestionamiento para la gente de Telemundo, para la gente de producción, que deben de resolver. Vendrán más casas de los famosos, ya lo anunciaron, viene la famosa casa de los famosos All Stars la siguiente temporada, y espero que lo resuelvan. Una sugerencia de mi parte es esa. Digan, las votaciones abren terminando el programa y cierran antes de iniciar el siguiente programa. Creo que pudiera ser la forma en que sería la cosa más equilibrada, y pues no hay más, porque al final de cuentas, pues no pueden pasar en vivo en todo Estados Unidos el programa por la razón que les dije, ¿no? Unos están trabajando mientras otros ya salieron. Yo soy Luis Borboa. Más adelante les voy a platicar un poco de Lupillo Rivera. Estén pendientes, durante esta tarde subiré otro video para hablar específicamente de Lupillo Rivera, a quien han atacado mucho, y no es que lo defienda, pero voy a dar mis razones y mis motivos de por qué Lupillo prefirió no ir a hacer entrevistas. Nos vemos más adelante. Gracias, muchas gracias, un abrazo y que tengan un excelente miércoles.